Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de videos hablando sobre el texto y la oración gramatical. En esta ocasión nos toca hablar sobre el sujeto. El sujeto, o también llamado sintagma nominal, no es otra cosa que aquel que está realizando, está padeciendo o experimentando la acción del verbo. Es de quien se dice o se hace algo dentro de la oración. Debe mantener una relación obligatoria de concordancia, es decir, en persona y número, con el verbo. El sujeto y el verbo siempre van a ir juntos en cuanto a la persona y al número al cual se está indicando. El sujeto no siempre está en la posición que uno espera, ¿no? A veces uno aprende desde pequeño que el sujeto está primero, luego está el verbo, luego el predicado, etc., pero no. No necesariamente el sujeto se encuentra al principio y no necesariamente es el primer nombre propio, ¿no? Hay que saber analizar, hay que buscar cuál es la posición y hay que buscar cuál es la relación que tiene con el verbo. Entonces, si yo tengo una oración que dice Bruno abre la ventana, tenemos dos sustantivos que son Bruno y ventana. ¿Cuál es el sujeto? Hago la pregunta, ¿no? ¿Quién abre la ventana? En este caso, Bruno. Entonces, es importante siempre realizar la pregunta quién o quiénes y vas a encontrar al sujeto. Existen dos sujetos principales. El sujeto agente, que le pertenece a la voz activa, que en un video anterior vimos que la voz activa es quien ejecuta la acción del verbo, ¿no? Por ejemplo, dice, está compuesto por un sujeto agente, un verbo transitivo y un complemento directo. El sujeto agente es aquel que realiza la acción, los niños. El verbo transitivo es un verbo que permite que la acción romper transite de este ser a esta otra cosa. Entonces, los niños rompieron la ventana. Sujeto agente, verbo y complemento de objeto directo. Cuando hablamos del sujeto en voz activa, es importante recordar que siempre se va a encontrar en el mismo sujeto, o sea, al inicio en la mayoría de los casos. En cambio, el sujeto paciente, que le pertenece a la voz pasiva, es quien va a recibir la acción verbal. Y si yo quiero convertir una oración que está en voz activa a su voz pasiva, lo único que tengo que hacer, como te decía en el video anterior, es intercambiar. Voy a agarrar el complemento directo y le voy a convertir en sujeto. Voy a agarrar al sujeto y le voy a convertir en complemento agente. Y a este verbo rompieron, voy a convertir al verbo principal, que es romper, le voy a convertir en su participio, no puede ser rompido porque no existe eso, en este caso va a ser roto, y como es ventana es femenino, entonces decimos rota. Y le vamos a sumar el verbo ser en cualquiera de sus tres formas, ya sea en primera, segunda o tercera persona o también en presente, pasado o futuro, ¿no? En este caso rompieron está en pasado, por lo tanto el verbo ser tiene que estar en pasado. La ventana fue rota por los niños. En el sujeto paciente es importante recordar que el que está realizando la acción no está en el sujeto, sino que está en el predicado. Por eso se llama complemento agente, porque aquí está el ser que realiza la acción. En este caso, los niños. Ya no está acá. La ventana es la que se está rompiendo. No es que ella está rompiendo a los niños. Bien, vamos a seguir con el sujeto y otras características particulares de este. Una vez entendido lo que es un sujeto agente y un sujeto paciente, es importante recordar también qué palabras pueden funcionar como sujeto. ¿Cómo puedo yo encontrar palabras que sean sujeto? ¿Cómo no los confundo? Primero, un sujeto puede ser un sustantivo. Dice, el avión aterrizó sin percances. Avión es sustantivo y es un sujeto. Una vez más te aclaro, la pregunta para encontrar al sujeto es ¿quién? ¿Quién aterrizó? El avión. Puede ser un pronombre. Nosotros fabricamos instrumentos musicales. ¿Quiénes fabricamos instrumentos? Nosotros. Adjetivo más un adjetivo sustantivado. O sea, vamos a tener un sustantivo, pero que va a tener un adjetivo y ese adjetivo va a cumplir la función de sustantivo. La más bonita se viste con sobriedad. ¿Quién se viste? La más bonita. Conjunción sustantivada, pero la conjunción sustantivada va a surgir cuando yo voy a tener una conjunción, es decir, las conjunciones son y, en, y, con, pero. Voy a tener esa conjunción al inicio y va a funcionar como sujeto. Dice, pero es una conjunción adversativa. ¿Quién es una conjunción adversativa? Pero.
Preposición sustantivada. Una preposición sustantivada significa que voy a usar una preposición donde debería estar un sustantivo, ¿no? Entre significa en medio de. ¿Quién significa en medio de? Entre. Un adverbio sustantivado. Se le llama así adverbio sustantivado porque es un adverbio que puede ser terminado en mente y que se está utilizando como sujeto. Rápidamente se forma con el adjetivo rápido y el sufijo mente. ¿Quién se forma con el adjetivo rápido? Rápidamente. Un sintagma complejo. Se le llama sintagma complejo porque a estos vamos a tener un sujeto que no solamente va a tener un sustantivo, va a tener también modificadores, puede tener directo, indirecto o aposición, pero es un sujeto que tiene más de una palabra. Dice, aquella mujer de la que te hablé vino a la fiesta. ¿Quién vino a la fiesta? Aquella mujer de la que te hablé. Acá quiero que te fijes que tenemos dos verbos. No puedo preguntarle ¿quién te hablé? Porque no hay respuesta. La pregunta más lógica es ¿quién vino a la fiesta? Aquella mujer de la que te hablé. Entonces es importante, este es un sintagma completo, porque es un sujeto, pese a que hay un verbo acá, sigue siendo parte del sujeto. Y por último, una oración subordinada sustantivada. Igual tenemos una oración subordinada que quizás maneje el nexo que delante, pero que al hacerle la pregunta yo voy a encontrar al sujeto. Que tú confieres en mí representa un honor. Entonces, ¿quién representa un honor? Que tú confieras en mí. Bien, seguimos. ¿Qué usos yo le puedo dar al sujeto? El sujeto puede ser usado o puede funcionar de la siguiente manera. Como sujeto elíptico o tácito. Este sujeto no aparece escrito, pero se deduce, se sobreentiende. Por ejemplo, bailamos jazz. ¿Quiénes? Nosotros. Sujeto omitido por contexto. Este sujeto no se repite porque ya fue mencionado, ¿no? Esto también se le llama elipsis verbal. Dice, ayer Ricardo discutió con el jefe y hoy presentó su renuncia. ¿Quién? Ricardo. Sujeto expreso en posición enfática. Se le llama así a este sujeto porque son sujetos que se van a utilizar para llamar la atención del receptor. Se puede utilizar para enfatizar. Por ejemplo, yo puedo decir, cantaremos nosotros todo lo que sabemos. ¿Quiénes cantaremos? Nosotros. Si yo quiero enfatizar al sujeto, por lo general le voy a poner después del verbo. Pero si no quiero, lo pongo normal, nosotros cantaremos. En exclamaciones o imperativo. Si yo deseo hacer una orden, diré, pues hazlo tú. Deja de molestar tú. Entonces voy a utilizarlo como una forma de énfasis. En un discurso directo. Yo digo, mírame a los ojos, ordenó el padre, y dime la verdad. ¿Quién ordenó? Pues el padre no está al inicio, está al centro, además que está dentro de una posición en un discurso directo. El sujeto con adyacente. Se llama sujeto con adyacente ya que este adyacente va a ser un adjetivo que acompaña al sustantivo núcleo de sujeto y concuerda con él en género y en número. Sujeto adyacente solamente es aquel sustantivo que cuenta con un adjetivo. Es algo que está aclarándome quién es ese ser, ese sujeto. El hombre prudente escucha antes de hablar. Hombre es el sustantivo y prudente es el adjetivo. Sujeto adyacente. Luego tenemos el sujeto con aposición. La aposición es un sustantivo que define, explica o caracteriza al núcleo del sujeto. Es decir, cuando estamos hablando de un sujeto que una posición, estamos hablando de que va a cambiar, va a definir quién es específicamente ese sujeto. Primero tenemos a la aposición especificativa, que no lleva comas, pero que sí restringe el significado. Es decir, cuando tenemos un sujeto con aposición especificativa, estamos especificando que de todos los seres, ese es diferente. La profesora Rosa es muy estricta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sujeto profesora Rosa no es cualquier profesora, sabemos su nombre, es Rosa. Y no es cualquier persona llamada Rosa, ella es profesora. Y la última, la posición explicativa. Esta sí va entre comas y es una aclaración del sujeto. Rosa, la profesora, es muy estricta. Bien, vamos a irnos ahora al predicado. Vamos a hablar del predicado, que es también llamado sintagma verbal. Es la parte de la oración donde vamos a expresar lo que se dice del sujeto. Obviamente su núcleo va a ser un verbo que puede estar solo o puede estar acompañado por diversos complementos que me van a ayudar a ampliar o a precisar más su significado.
Toda oración gramatical posee dos partes principales: el sujeto, que es de quien se habla, y el predicado, lo que se dice del sujeto. En cuanto a su clasificación, el predicado se va a dividir en dos grandes grupos: el predicado verbal y el predicado nominal. Vamos a empezar con el verbal y vamos a sacar todo lo que sepamos. Se le llama predicado verbal porque está constituido por un verbo de significado pleno, o sea, no puede usar copulativos. Va a expresar una acción o va a expresar un proceso y puede ir acompañado de uno o varios complementos. ¿Qué formas del verbo vamos a encontrar? Dos formas principales del predicado verbal: las formas simples con un solo verbo y las formas compuestas con dos o más verbos. En cuanto al predicado verbal en distintas voces, que ya explicamos también: la voz activa, donde el sujeto realiza la acción; la voz pasiva, donde la recibe; y la forma reflexiva, donde vamos a tener el uso del pronombre ato no sé para explicarnos que no sabemos muchas cosas de la oración. El predicado verbal con formas no personales son aquellas que pueden incluir tanto infinitivos, gerundios o participios, siempre y cuando el núcleo del predicado sea un verbo conjugado, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, los jóvenes frecuentaban las fiestas para bailar con sus novias. En este caso, bailar está en infinitivo, pero está el verbo frecuentan, que es el verbo de frecuentar, entonces es el verbo principal. Y por último, el predicado verbal con perífrasis se le llama así cuando vamos a tener un verbo auxiliar más un verbo principal que van a formar una perífrasis verbal. Ambos siempre van a constituirse un solo núcleo del predicado. Verbo auxiliar más un verbo principal no se separan. Yo puedo decir, por ejemplo, yo hubiera querido partir ayer. Hubiera querido, una sola unidad verbal, perífrasis. En cuanto a la concordancia del predicado y del sujeto, pues tienen que ser iguales en género y en número. Si el sujeto está en singular, el verbo está en singular. Si el sustantivo está en masculino, pues muy probable que también la oración esté en masculino. Seguimos. El predicado nominal. Se le llama así porque está formado por dos partes: la cópula, que es el verbo copulativo, y el atributo, que es la parte más importante dentro de este tipo de oraciones. Un verbo copulativo no expresa ninguna acción, sino que habla de un estado que está pasando con el sujeto y que se ve en el atributo. Existen dos tipos de verbos: los copulativos y los semicopulativos. Los copulativos son tres: ser, estar y parecer. Y los semicopulativos van a ser volverse, resultar, quedarse, convertirse, llegar a ser. Y hay otra cantidad también de semicopulativos. Ahora, ¿qué es el atributo? El atributo es la parte que nos indica en qué estado está ese sujeto. Como te digo, el atributo es la parte más importante de este tipo de oraciones, no el verbo, porque el verbo solamente es una unión entre el sujeto y su complemento. El verbo copulativo no tiene ningún significado específico hasta que no tiene un atributo. ¿Qué palabras pueden ser atributos? Un sustantivo. Luisa es modelo. Modelo es el sustantivo, que quiero que te fijes que está cumpliendo la función de atributo. Marta resultó ganadora, un adjetivo, ganador es el adjetivo, y aquí tenemos a nuestro sujeto y a nuestro predicado, a nuestro verbo. Puede ser un pronombre: el pueblo somos nosotros. Tengo el verbo copulativo somos y el atributo nosotros. ¿Qué pasa con la cópula de auxiliares o de las perífrasis? Un verbo copulativo no interfiere en la formación de perífrasis. Puede aparecer la perífrasis sin ningún problema. El predicado nominal puede incluir tanto verbos auxiliares con perífrasis, y eso no permite que deje de ser nominal. Por ejemplo, hubiera querido ser más rápido. Hubiera querido, perífrasis verbal, y obviamente aquí tenemos hubiera querido ser, perífrasis verbal, verbo principal, ser, y verbos auxiliares, hubiera y querido. Y también tenemos acá a nuestro atributo, ¿no? Ser más rápido. Bien, hasta acá vamos a dejar esta parte. Los siguientes complementos nos vemos en un siguiente video. Gracias por tu atención.